Muy buenos días a todos. Soy Isabel Torres, directora de Desarrollo de Negocios de la empresa Limiles Media. Para nosotros en Limiles Media es un honor y un privilegio darles la más cordial bienvenida al futuro de la seguridad universitaria en Latinoamérica, credenciales inteligentes y soluciones integrales. Hoy no solo iniciamos un evento, sino que encendemos un diálogo transformador que marcará el rumbo de la educación superior en nuestra región. Como organizadores de este encuentro, nos enorgullece reunir mentes brillantes, líderes de la industria y voces visionarias que, como ustedes, están comprometidos a redefinir los pilares de la seguridad, la innovación y la eficiencia en nuestras universidades. Queremos comenzar expresando nuestro más profundo agradecimiento a HID, nuestro patrocinador estratégico, cuyo liderazgo en soluciones de seguridad es un faro que inspira el progreso de nuestras instituciones. Un reconocimiento especial a nuestro distinguido moderador, el doctor Juan Carlos Ruiz, profesor titular de la prestigiosa Universidad del Rosario en Colombia. Su mirada experta y su capacidad para guiar debates de alto nivel serán fundamentales para iluminar el camino de hoy. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a los panelistas de excelencia que nos acompañan el día de hoy. El doctor Virgilio Reyes, director de innovación de la Universidad Tecnológica de El Salvador y presidente de la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior de El Salvador, un referente indiscutible en innovación educativa. El doctor Hugo Triviño, director regional de ventas para México, Centroamérica y el Caribe de HID Global América Latina, cuya visión estratégica en seguridad aportará perspectivas claves para la región. La doctora Daniela González, directora de la Universidad Tecnológica de Uruguay, cuyo liderazgo en gestión educativa innovadora enriquecerá este diálogo. Su generosidad al compartir sus conocimientos es el corazón de este encuentro y desde Limitless Media valoramos profundamente su contribución. Finalmente, a cada uno de ustedes, líderes, académicos y representantes de instituciones de toda Latinoamérica, gracias por responder a este llamado. Su presencia activa y su pasión por la transformación educativa son el motor que impulsan este espacio. Prepárense para una jornada inolvidable donde las ideas más disruptivas, las soluciones más efectivas y las alianzas más poderosas se unirán para construir universidades más seguras, inteligentes y preparadas para el futuro. Y ahora, con gran entusiasmo, tengo el honor de ceder la palabra a nuestro moderador, el doctor Juan Carlos Ruiz, cuya guía será fundamental para navegar este diálogo trascendental. Doctor Ruiz, le invitamos a tomar la batuta. Muy buenos días a toda la audiencia, a nuestros conferencistas, panelistas. Quiero darles la bienvenida a este webinar que se llama Maximizando la eficiencia y seguridad en la gestión de credenciales educativas. La verdad es que vivimos momentos de transformación digital muy fuertes y muy acelerados hoy en día con la inteligencia artificial cada vez más fuerte. Las instituciones educativas emiten, almacenan, validan títulos, certificados, credenciales de todo tipo y eso está cambiando muy rápidamente. Y con ello también, pues hay desafíos, garantizar la autenticidad, la portabilidad, también la seguridad de esas credenciales. En esta sesión, pues vamos a hablar mucho de tecnología. Tenemos a tres grandes expertos. Primero intervendrá el doctor perdón, el doctor Virgilio, después el doctor Treviño y posteriormente haremos un panel de discusión con nuestros tres expertos. Hablaremos de muchas cosas, de plataformas digitales, de soluciones basadas en blockchain. Eh, Miraremos cómo las instituciones educativas se pueden adaptar, se pueden interconectar, que se pueden estandarizar procesos. Y bueno, pues agradezco a la invitación que nos han hecho a Isabel. Agradezco a los asistentes por su interés en un tema que creo que en algunos países estamos todavía en pañales, otros están más avanzados en nuestra región, pero bueno, de eso se trata, de que vayamos aprendiendo buenas prácticas, qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Como dijo alguna vez un estudio en Estados Unidos, lo que funciona, lo que no funciona y lo que es prometedor. Entonces, pues les agradezco a todos y todas. Voy a presentar a los conferencistas, ya lo hizo un poco Isabel al inicio, pero voy a dar un, un view un poco más extendido.
Primero tenemos a Natalia González, perdón, a Daniela González, que es magíster en innovación y emprendimiento, magíster en nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Daniela es licenciada en tecnología educativa, tiene un diploma en gobernabilidad e innovación pública, es analista de sistemas. También tiene un diploma en formación de docentes para la acción pedagógica en escenarios virtuales de la UMB, certificado de actualización de ciencias de la educación, diploma en educación, investigación, innovación y cambio educativo, RT, especialista en entornos virtuales de aprendizaje, comunicación digital interactiva. También tiene estudios en innovación educativa. Bueno, en fin, Project Manager del PMI de Uruguay, gestión de recursos humanos en la educación, innovación organizacional y creatividad, liderazgo en la innovación del MIT, diploma de desarrollador de ecosistemas de emprendimiento e innovación del BID. Tiene 25 años de experiencia en educación universitaria virtual y presencial en Uruguay, Argentina, Colombia, Perú, España y Portugal. El primer conferencista que va a intervenir hoy es el doctor Virgilio Reyes, que es director de innovación Universidad Tecnológica del Salvador, UTEC, y presidente de la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior en El Salvador. También es ingeniero en computación, posee un máster en consultoría, empresa y tiene estudios en Alemania, Corea del Sur. Posteriormente vamos a tener la conferencia de Hugo Treviño, que tiene más de 23 años de experiencia comercial en el mercado de identificación latinoamericano, 13 años en HID Global. Hugo Treviño se desempeña actualmente como director regional en la unidad de negocios de Secure Issuance para México, Centroamérica y el Caribe. Su expertise se complementa con la sólida formación académica como licenciado en Administración de Empresas y máster en Administración de Negocios Internacionales, en donde ha investigado a fondo el tema del futuro de la identidad en Latinoamérica. Entonces, pues el doctor Treviño tiene una perspectiva única sobre la materia. Entonces, sin dar más tiempo, pues vamos a darle la palabra a el doctor Virgilio Reyes. Tiene usted los micrófonos, Virgilio. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, doctor. Muy buenos días, audiencia. ¿Me escuchan? Perfectamente. Perfecto. Entonces, bueno, primeramente darle las gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es para mí un honor poderles compartir un poquito de mi experiencia y voy a proceder a compartir la presentación. Me confirman si lo están viendo, por favor, en modo presentación. Sí, Sí. se está viendo. Perfecto. Bueno, como les decía, muchas gracias por estar aquí y darme la oportunidad de compartirles este tema tan importante que tiene una tendencia, un crecimiento exponencial como la emisión de credenciales universitarias y nuestro caso de estudio en Latinoamérica. Muy bien. Primero partamos de qué son las credenciales universitarias. Analicémoslas primero desde el enfoque tradicional. Desde el punto de vista tradicional, son documentos físicos que permiten acreditar a una persona para que nos diga si realmente ha estudiado algo o si continúa estudiando. Por lo tanto, esas credenciales universitarias tradicionales, que son las que se están hoy en día, en su mayoría son documentos físicos. Y en esos documentos físicos nosotros tenemos los títulos. Los títulos que hacen certifican que una persona ha obtenido un grado académico, como una licenciatura, ingeniería, una maestría, un posgrado. También tenemos credenciales como documentos físicos en las auténticas de notas. Cuando un estudiante necesita solicitar una auténtica para llevarlo a un trabajo o realizar una movilidad estudiantil, a su vez también tenemos documentos físicos para certificados de cursos o diplomas de actividades extracurriculares que pueda hacer un estudiante. Y también tenemos las credenciales de identificación de los estudiantes mismos a través de un carnet. Entonces, estos documentos físicos en las credenciales, en su formato predominante, nosotros tenemos al papel. Ese papel, en el mejor de los casos, lleva un membretado especial. También lleva sellos en relieves y lleva firmas en tinta. Y con respecto a la documentación de los estudiantes, sus credenciales,
Pues esos carnets, la mayoría son tarjetas plásticas con una fotografía. Bueno, por lo tanto, veamos el proceso de emisión de estas credenciales físicas. En su mayoría de los casos, llevan muchos procesos manuales. Analicemos un caso específico de proceso de emisión de, por ejemplo, de una credencial de un título para un licenciado. Bueno, comienza el proceso manual con la revisión del expediente académico, puede ser a través del sistema de información mismo de la universidad. Hace una revisión de ese expediente. Cuando el estudiante o la persona ha verificado en la universidad que se han cumplido los requisitos para graduarse, se imprime el documento. Ese documento pasa por una recolección de firmas de diferentes autoridades de la universidad. Cuando se recolectan las firmas, entonces se pasa al proceso de sellado. Una vez sellado el documento, entonces se registra en algún libro físico en una base de datos interna. Y ya se le entrega al estudiante cuando se gradúa y todo el expediente del estudiante dentro de la universidad es almacenado. Y es almacenado muchas veces en algún sótano. Pero ese sótano no cumple con buenas prácticas de prevención de desastres. Y todo este ejemplo que hemos visto del proceso de emisión de una credencial tradicional es un proceso lento, costoso, burócrata y difícil de gestionar. Pero el mayor problema de las credenciales tradicionales es lo que viene a continuación. Este mayor problema tiene que ver con la verificación de terceros. Y la verificación de terceros entran los empleadores, las bolsas de trabajo y otras universidades que necesitan convalidar estudios. Por lo tanto, esa verificación de terceros es importante que nosotros la comprendamos como uno de los mayores cuellos de botella en el modelo tradicional de credenciales. Y ese modelo tradicional de credenciales mina la confianza, la agilidad y la portabilidad. Con respecto a la confianza, son temas de legitimidad. Y ahí viene el fraude. Cuando las credenciales son en papel, pueden ser falsificados tradicionalmente porque no hay un método de verificación más allá de ese papel. Entonces, otro problema que se da también es qué pasa si pierdes tu título. Bueno, pues yo perdí mi título de bachillerato y es un proceso largo. Si bien es cierto, en el tiempo se ha ido agilizando, pero tienes que ir físicamente al Ministerio de Educación, a una sede del mismo, a solicitar el documento. Y a veces, el decir que yo lo voy a compartir digitalmente, ¿qué significa? Escanearlo. Y esa verificación también es otro problema con respecto a la confianza, porque al ser tan lenta la verificación de una credencial tradicional, eso reduce la confianza y la agilidad en los procesos de contratación de los estudiantes. Así que lo importante y la idea que es pasar del mundo del papel y tinta al pasar al mundo digital. Y el mundo digital son bits. Y estos bits están inmersos dentro de la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial está afectando a todos los mercados e industrias. Sobre todo está cambiando por completo el mundo del empleo. La cuarta revolución industrial no la podemos resumir, por ejemplo, como la primera que fue potencia a través de la máquina de vapor, o la segunda revolución industrial que fue la producción en serie con su máximo ejemplo Henry Ford, o a mediados de los 50 cuando se dio la tercera revolución industrial con la invención del microprocesador y el procesamiento de datos. La cuarta revolución industrial no la podemos encajar en una sola cosa. La cuarta revolución industrial es un conjunto de engranajes en los cuales tenemos a la nube, y la nube es la oferta de servicios a través de Internet. Tenemos la inteligencia artificial que desde hace 2 años se ha democratizado el acceso y las personas y las empresas pueden acceder a ella. El Big Data, que no es solamente análisis de grandes datos, no, es análisis de datos estructurados y sobre todo no estructurados. El IoT, que es el Internet de las cosas, que me permite a mí, por ejemplo, colocarle una vaquita en el cuello colgando un sensor IoT que me permita saber en qué lugares a ella le gusta pastar más. Entonces, esa vaquita que originalmente no nació para conectarse a una red de datos, lo hace a través de un sensor IoT. Y todo esto es la industria 4.0. En todo esto hay bits, pero sobre todo se enfoca la industria 4.0 en el valor a los clientes. Así que
Aquí no vamos a ver una clase de explicar electrónica digital y el lenguaje binario, no, pero debemos de comprender a nivel macro qué significan los bits en el mundo digital. Un bit es, haciendo una analogía sencilla, es como el alfabeto más pequeño del mundo. Nosotros estamos acostumbrados en un alfabeto normal a que hay letras, desde la letra A, B hasta la Z. En un alfabeto numérico decimal, nosotros sabemos que tenemos números del 0 al 9, pero en un alfabeto binario o digital tenemos solamente dos representaciones, el 0 y el 1. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos esto? No debemos de estudiar una ingeniería para comprenderlo, no, pero sí a nivel macroestratégico. Bueno, esto es importante que lo entendamos porque debemos de cambiar paradigmas. Y los paradigmas sabemos que están en las mentes de las personas. Entonces, el mundo digital son bits y las credenciales universitarias se van a ir al mundo de los bits, a lo digital. Y en el mundo de los bits hay protocolos, estándares, tecnologías que garantiza que una credencial universitaria sea un documento comprensible y sobre todo jurídicamente confiable. Veamos un ejemplo. Mi nombre es Virgilio Reyes. ¿Cuál es la representación binaria en el mundo digital de mi nombre? Ahí lo tenemos. En grupos de 8 bits que se llaman bytes. Entonces, esa representación binaria debe de ser jurídicamente válida. Es por eso que debemos de entender los protocolos, estándares y tecnologías que entran en el mundo digital de las credenciales digitales. ¿Y qué es un protocolo? Bueno, un protocolo describe el cómo hablan los dispositivos y lo hacen a través de una tecnología. ¿Cuál puede ser esa tecnología que pone en marcha una conversación? Puede ser un navegador, una app, una wallet. Y el estándar es el acuerdo formal que garantiza que cuando todos comuniquen la credencial, esa comunicación será entendible y confiable más allá de la universidad que la emite o el proveedor de la universidad. Porque el punto aquí es evitar los hilos o las islas aisladas. Y esto no es solamente a nivel universitario, es a nivel de país y a nivel regional. Así que las fuerzas que impulsan el cambio hacia las credenciales digitales, y es por eso que estamos nosotros este día en este importante webinar, porque sabemos que hay una fuerza que les impulsa. Primero, la necesidad de las universidades y los empleadores de protegerse contra el fraude. También las universidades y empleadores tienen la necesidad de agilizar la verificación de las credenciales en un mundo cada vez más globalizado y de movilidad académica, en el que las tecnologías están muy maduras y hay estándares abiertos que nos permiten a nosotros también aplicar sostenibilidad y responsabilidad social. Y veamos, los empleadores están demandando y más que nunca la contratación basada en habilidades. Y las microcredenciales están tomando impulso muy grande en Estados Unidos y en Europa. Entonces, estas fuerzas que impulsan a las credenciales digitales deben de sostenerse sobre un marco legal y normativo. A día de hoy, en el 2025, es muy importante que comprendamos que cualquier proyecto de credencial digital como primer paso debe de alinearse con una legislación de protección de datos del país en donde lo quiere implementar. Primero a nivel de país, después un marco normativo a nivel de país y después otro marco normativo a nivel global. Podemos ver iniciativas fuera del país como la UNESCO. La UNESCO en marzo de 2023 lanzó la Convención Global para el reconocimiento de cualificaciones sin discriminación. Esto quiere decir que nuestros títulos pueden ser aceptados en todo el mundo. Esta es una de tantas iniciativas sobre las que nosotros nos podemos subir. También tenemos a los 3 actores más importantes hoy en día con credenciales digitales. En primer lugar, tenemos a Europa con el eISDAT 2. Vean, el eISDAT 2.0 salió este año, es una actualización del marco normativo del eISDAT 1.0, perdón, y el eISDAT 2 lo que busca es convertir las credenciales digitales como los títulos de las personas, sus documentos, en documentos tan válidos como los físicos, pero con seguridad blockchain, como lo decía nuestro moderador, y una verificación instantánea. El objetivo del eISDAT 2 en Europa es que cualquier ciudadano o empresa pueda identificarse y firmar documentos digitales con una validez legal. Y las diferencias o novedades con la versión 1.0 es que la versión 2 creó la wallet europea,
que es una app que guarda credenciales como los títulos, licencias, pasaportes en tu dispositivo móvil. Y con el blockchain, las universidades y gobiernos emitirán títulos a prueba de fraudes. Y eso permite la interoperabilidad. O sea, un diploma en español se validará en Alemania sin trámites. Veamos un ejemplo. Viene un estudiante en Italia y recibe un diploma digital. Entonces, él lo guarda en su wallet, en su dispositivo móvil, y lo muestra para trabajar en Francia sin apostillas ni traducciones. Entonces, el EIDA 2.0 es el pasaporte para eliminar el papel en Europa, tanto en identidad, educación y empleabilidad, todo 100% digital. De ahí tenemos el caso de estudio de Brasil. Brasil tiene un mandato similar a la Unión Europea y lo que busca Brasil es que todas las instituciones de educación superior puedan emitir diplomas exclusivamente digitales. Ya es una ordenanza. Entonces, ¿por qué lo hizo Brasil? Para reducir el fraude endémico que tenía con las credenciales, para también aumentar la eficiencia en el trámite del registro y verificación. Y pasó de semanas en la verificación a menos de 48 horas. Y todas las instituciones de educación superior ya lo están cumpliendo en Brasil. Y también para alinearse a la transformación digital gubernamental. Entonces, Brasil se convirtió en el primer país del G20 que impone la emisión 100% digital en otras universidades. Entonces, esto empuja a otros países en la región como Uruguay, México y Colombia a ver el modelo brasileño y a adoptar formatos que permitan facilitar la movilidad académica y laboral con Brasil. Y como tercer caso de estudio tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una particularidad muy diferente a Europa o Brasil, y es que en Estados Unidos no existe un mandato único nacional que obligue a todas las universidades a emitir diplomas digitales, pero sí existe un andamiaje de normas generales que hacen posible la validez jurídica de una credencial electrónica. Entonces, en Estados Unidos, lo que permite todo este andamiaje es que cada universidad o estado decida si quiere pasarse a un diploma digital y con qué estándar lo va a hacer. O sea que hay mayor libertad, pero no de forma centralizada como en Europa o como en Brasil. Así que esto radica en la interoperabilidad que yo les venía diciendo en las presentaciones anteriores. Estas iniciativas no van a ser aisladas por una universidad o un país, sino que debe de haber una cohesión, una comunicación que permita una interoperabilidad de las credenciales digitales. Y esto implica llegar a los estándares. Y vemos el estándar del estándar, que son las credenciales verificables de la W3C. Vean, estos son certificados digitales que permiten comprobar de inmediato, sin intermediarios, gracias a un formato abierto y a la criptografía moderna, las credenciales. ¿Y por quién fue hecho? Fue hecho ni más ni menos que por el mismo consorcio que estandarizó el HTML y la misma web que nosotros utilizamos. ¿Y su objetivo principal cuál es? Bueno, crear un método universal para publicar en la web cualquier credencial. Y eso nos da lo que hemos visto hasta ahorita, mis estimados, un llamado a la acción. Un llamado a la acción primero en el sentido de que una credencial digital segura no es un archivo PDF. Si bien es cierto, hay iniciativas donde se le agrega un código de barra QR, pero también puede ser fraude. Entonces, el hecho de solamente tener un archivo PDF no es una credencial digital segura, pero sí una credencial digital segura es aquella que involucra un sistema tecnológico, un sistema legal y normativo y educativo que garantice esa confianza. Porque nosotros necesitamos primero, para impulsarlo, políticas públicas que incentiven la digitalización. Debe de ser, todos los stakeholders deben de comunicarse e incentivar para poder llegar a las credenciales. Si no, van a ser iniciativas aisladas. También necesitamos marcos regulatorios flexibles, porque hoy por hoy en Latinoamérica los marcos regulatorios son cualquier cosa menos flexibles. Y
necesitamos también inversión y capacitación técnica para poder comprender todo el andamiaje que le da soporte a las credenciales. Así que para Latinoamérica es importante que nosotros nos podamos integrar, subirnos a este tren, evitar islas aisladas, como dice la presentación, silos tecnológicos. Nosotros buscamos ayudar a nuestros estudiantes y a los empleadores en una movilidad académica y laboral en nuestra región latinoamericana, pero también con Europa y con Estados Unidos. Así que es una gran oportunidad para que Latinoamérica pueda liderar modelos híbridos que equilibren la innovación y la realidad local. Y eso no es solo tecnología, porque debemos ver las demandas en seguridad para aumentar la confianza, la credibilidad, lo que buscan los empleadores, lo que quieren los estudiantes. Así que el futuro es digital, pero también es interoperable y centrado en el usuario. Ya no centrado en la universidad, centrado en el usuario que hace uso de los servicios de la universidad. Así que me despido de mi presentación con esta pregunta. ¿Innovamos o repetimos? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Virgilio. Muy ilustrativo, muy aleccionador, muy interesante. He aprendido mucho del tema con su charla de 15 minutos. Le agradezco mucho. Creo que la Muchas audiencia gracias. está de acuerdo conmigo. Tendremos tiempo de ahondar varios de los puntos que usted señaló y yo como profesor universitario tengo varias preguntas del día a día y creo que la audiencia también. En ese panel que va a durar unos 45 minutos creo que podemos ahondar en varios de los puntos que usted señaló con la doctora Daniela, con el doctor Hugo Treviño y con usted mismo, doctor Virgilio. Muchas gracias. Ahora tenemos también la charla de el conferencista Hugo Treviño, que le agradezco su asistencia. Tiene la palabra. Muchas gracias. Se me dan un... Listo. Juan Carlos, ¿me podrías comentar si pueden ver mi pantalla? Sí, sí la estamos viendo y te Listo. estamos escuchando Pues perfectamente. muchas gracias, Juan Carlos. Pues bueno, Virgilio, qué buena presentación. Te felicito. Coincido en muchas cosas contigo. Creo que vamos a tener una muy buena plática al final de las presentaciones. Pues bueno, sin más, sin más por comentar, muchas gracias por la presentación también. El día de hoy, pues bueno, me gustaría compartirles y pues bueno, voy a hablar sobre la importancia de la identificación universitaria y su futuro en Latinoamérica. Pero para poder entender el tema de la identificación es importante conocer su historia, de dónde viene, cuál es la necesidad. Creo que desde un inicio el ser humano ha buscado o ha tenido la necesidad de poder tener una identidad. Esto para poder interactuar con otras personas, con otras áreas, con otras regiones, e inclusive para poder diferenciar clanes, tribus, inclusive grupos socioeconómicos. En el pasado usualmente se utilizaban joyerías, tatuajes, inclusive vestimenta. Inclusive dentro de la joyería había distintos tipos de joyería que se podía utilizar para poder diferenciar inclusive los niveles socioeconómicos o la importancia de la persona o la importancia de la familia. Em, digamos que con el avance y la evolución del lenguaje escrito, pasó la identidad pasó de ser algo o de tener algo en específico a poder tener un documento un poco más formal. Em, pues bueno, esto digamos que más adelante pudo evolucionar hasta lo que conocemos al día de hoy como un pasaporte, una licencia de manejo, una identidad gubernamental. Pero bueno, estamos hablando que, digamos que los primeros pasaportes datan desde el año 1400, inclusive el primer pasaporte como tal fue emitido por Inglaterra
y realmente era más como la necesidad por parte del gobierno el poder identificar a sus ciudadanos en el exterior, el poder decir, esta persona viene de mi país. Y es parte de lo que, digamos que es poder cubrir esa necesidad como tal de una persona. Em, Podemos hablar también acerca de, ¿me podrían permitir un segundito? Listo, me podrían, de nuevo, una disculpa, Juan Carlos, ¿me podrías comentar si puedes ver mi presentación de Sí, nuevo? perfectamente. Lo estamos viendo. Listo, perfecto, pues muchas gracias, una disculpa. Eh, y pues bueno, es importante el tema de la identidad dentro al día de hoy, desde hace varios años, la identidad físico-plástica se ha convertido en una parte crucial de la seguridad de las escuelas. Actualmente existen sistemas que nos permiten poder autenticar la identificación de los alumnos, de los maestros, estudiantes. Y pues bueno, esto ayuda realmente a mejorar la seguridad de una institución. ¿Cuáles son los beneficios de emitir un documento como tal? Algo que diga, algo que le genere una pertenencia al estudiante o inclusive que la misma universidad pueda identificar o pueda dar identificación a un estudiante o algún maestro. Por parte de la escuela, pues lógicamente la seguridad se vuelve se vuelve incremental. Hay mayor responsabilidad por parte de la escuela al emitir un documento, mayor relaciones con los alumnos, el poder que el alumno se puede identificar para ciertos trámites de forma correcta, pues bueno, viene a mejorar el tema de los tiempos, el tema de los trámites como tal. Hay beneficios locales y reconocimiento de marca. Muchas veces las mismas universidades tienen áreas donde hacen negociaciones con algunos negocios en los cuales, pues bueno, estos negocios ofrecen beneficios a los mismos estudiantes o a los mismos trabajadores de la universidad. Por el lado del alumno, por el otro lado del alumno, pues bueno, esto ayuda al emitir un documento como tal, prueba la identidad del alumno. Digamos que en algunos casos, para algunos estudiantes, el contar con una identificación viene a ser su primera credencial o su primera identidad como tal. Em, eh, por otro lado, control de acceso, el poder contar con un documento que tenga tecnología le puede permitir a la universidad restringir ciertas áreas y poder permitir el acceso correcto a los estudiantes a estas áreas y limitar el acceso a personas o estudiantes que no pertenecen a esa área. Verificar la identidad durante emergencias, creo que este es un punto importante. En algunos lugares donde, pues bueno, podemos tener como ciertas incidencias, como por ejemplo en Ciudad de México, donde, pues bueno, existe la posibilidad de tener un terremoto. Siempre es importante el poder tener un documento y con cierta tecnología que le pueda permitir a la institución el poder verificar quiénes están fuera y quiénes están dentro del desastre, ¿no? Eh, por otro lado, la trazabilidad de alumnos en ciertas áreas. Después de la pandemia, creo que fue muy necesario el verificar por parte tanto de las universidades como otras dependencias o algunas empresas, el poder identificar cuál fue, por ejemplo, si existe un caso donde hubo un contagio
con cuántas personas tuvo un acceso, un contacto en específico, esa persona que tenía ese contacto. Entonces, al día de hoy, el tener una identificación que esté conectado o enlazado con un sistema de videovigilancia, donde en el sistema de videovigilancia puede, digamos que verificar ya con cierta tecnología, verificar una identidad por colores, y saber que una persona de cierto color estuvo, perdón, de cierta identificación con un cierto color en específico estuvo en contacto con otra persona que portaba un carnet o una identificación de otro color en específico, podemos trazar de cierta manera, digamos que la magnitud del contagio que se pudo tener. Y por otro lado, pues bueno, también, dependiendo la escuela, el alumno puede tener ciertos beneficios y privilegios. Por ejemplo, una tarifa preferencial en el tema de transporte, un descuento en restaurantes alrededor de la universidad, o un descuento digamos que en papelerías, donde ofrecen tema de fotocopiado con un precio especial para los alumnos. ¿Cuáles son las distintas aplicaciones de una identificación como tal? Em, digamos, con un gafet podemos identificar y dar pertenencia a los estudiantes y empleados, controlar el acceso y asistencia, como tal, administrar comedores y vending machines, administrar el transporte de los alumnos y empleados. De hecho, este es un punto bastante importante. Ya al día de hoy existen ciertas plataformas que nos permiten poder monitorear, desde el ingreso de un estudiante a un transporte de la institución, la trazabilidad de este y poder limitar a las personas que no deben de ingresar a ese autobús. Y de esa manera también podemos estar cuidando tanto presupuestos, porque usualmente estas compañías de transporte, em, digamos que le cuestan a la universidad por cada pasajero. La universidad es la que paga, en su mayoría. Em, pues bueno, también podemos cuidar el tema de la seguridad del alumno. Estas mismas tarjetas o estas mismas identificaciones se vuelven también una tarjeta bancaria, emitida por ciertas instituciones. Pues lógicamente, el medio visual para obtener beneficios en comercios. Lógicamente, pues bueno, necesitamos emitir un documento que visualmente sea real, con las características necesarias para que este alumno pueda presentar este documento digamos que el comercio que está recibiendo o está visualizando esa identificación o está validando esa identificación pueda visualizar que realmente es una tarjeta real y que el alumno es un estudiante vigente en esa universidad. Por otro lado, como ya lo había mencionado anteriormente, el poder controlar y monitorear el contacto con otras personas. Después de pandemia, digamos que muchas instituciones se volvieron muy creativas, y también otros fabricantes, digamos, de otras tecnologías, como lo mencioné. Entonces, existen ciertas plataformas de videovigilancia que ya les permiten, pues no solamente monitorear, digamos que la biometría de la persona, sino que puede hacer un match de forma visual, a través de ciertos elementos impresos en una credencial, en donde, pues bueno, el alumno, al momento de portar esa credencial, la misma institución puede verificar el tema de contacto o inclusive la trazabilidad de ciertos lugares. Pero bueno, digamos que esto se va a volver tendencia. Espero que, me imagino que también el resto de las presentaciones vamos a hablar un poco sobre blockchain, sobre inteligencia artificial. Digamos que en mi perspectiva, em, yo veo, digamos que el futuro de la credencial basado en estos cuatro elementos. Si bien la biometría y el tema de RFID, o una tarjeta inteligente como tal, tiene ciertos años, ya en el mercado o en el uso por parte de las empresas y las universidades, creo que esta va a poder ser complementada
con el tema de blockchain, la inteligencia artificial y el uso de plataformas en la nube. Em, pues bueno, realmente esto viene a ser complementos para poder verificar la identidad física. Si bien el tema de las tecnologías va avanzando a un paso bastante rápido, en mi perspectiva, digamos que estos 5 complementos van a ser algo que se va a volver tendencia en los próximos 10 años, donde van a poder complementar la identificación física como tal de un estudiante. ¿Cuáles son los beneficios del uso de la inteligencia artificial como elemento de verificación de identidad? Pues bueno, el tema de reconocimiento facial. O sea, digamos que podemos tener plataformas donde el estudiante pueda presentar una identificación como tal, la institución guarda ciertos elementos dentro de la memoria de una smart card como tal, y podemos tener esta verificación uno a uno, tanto reconocimiento facial, tanto biometría, y que nos permite el uso de de inteligencia artificial, la verificación con mayor precisión, número uno. Comportamientos biométricos. De nuevo, hay ciertas fabricantes de videovigilancia que ya tienen, digamos, implementados estos complementos de inteligencia artificial, donde empieza a verificar también los comportamientos biométricos de una persona. El poder analizar realmente la captura como tal, el uso, el movimiento, la prueba de vida, etcétera. Eh, por otro lado, ¿cuáles son los beneficios del blockchain en la actualidad? El día de hoy, sí, se está volviendo una tendencia el poder complementar una tarjeta física con un documento virtual o digital. Y lógicamente detrás de eso se tiene que tener una plataforma de verificación. Y aparte de eso, en algún momento se tiene que crear una entidad que pueda validar esa autenticación. Esto lo mencionó también el doctor Virgilio, pero para eso, para poder llegar en eso, a ese punto, digamos que todas las entidades tienen que estar afiliadas a esa entidad que pueda verificar todo esto para poder tener esa operación entre todas las entidades como tal. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Pues bueno, el almacenamiento de la identidad descentralizados. Esto inclusive pudiera ayudar a tener menor inversión de plataforma física o de infraestructura física dentro de la universidad. Pues bueno, en el pasado se almacenaba la información de forma centralizada. Esto con el tema de blockchain, esta verificación de identidad puede ser, o este almacenamiento de información puede ser, se vuelve descentralizada. La verificación por nodos, y esto, pues bueno, vuelve más seguro el manejo de esta. Los registros de identidad inmutable, digamos que cada registro de identidad no se puede alterar. Y por otro lado, la identidad automanejada, donde, pues bueno, el blockchain realmente permite al usuario poder controlar, poder tener el control total de su identidad. Eh, por otro lado, ¿cuáles son los beneficios de utilizar plataformas basadas en la nube? Al día de hoy, enfocado en el tema de la emisión de credenciales o la emisión de tarjetas físicas, te permiten automatizar procesos de impresión y codificación de tarjetas, visualizar equipos de manera remota, emitir tarjetas o identificaciones de forma centralizada o descentralizada, obtener reportes de impresión. Se adecua a las necesidades actuales de los estudiantes, el poder cumplir o el obtener una identificación en distintos horarios, impresión desde donde sea, en el momento que sea. Y lógicamente la integración con plataformas de administración de identidades. ¿Qué se requiere? Pues bueno, realmente son dos partes. Una, la infraestructura digital. ¿Qué es la infraestructura digital como tal? Son plataformas que permiten la administración y captura de la información de los alumnos.
Realmente son complementos básicos que pueden almacenar datos de estudiante. Es la infraestructura de la autenticación, infraestructura de pagos digitales, las capas de intercambio de datos. La implementación de una infraestructura digital realmente es muy importante para el tema de desarrollo eficiente y eficaz de los servicios universitarios. Es importante mencionar que ya una de las tendencias es que las mismas universidades cuentan con áreas de desarrollo de aplicativos que permiten que esto sea mucho más sencillo. Y esto permite que, digamos que el mismo estudiante que realmente tiene, digamos que se está enfocando en el campo laboral para poder desarrollar aplicativos, ya pueda salir inclusive con cierta experiencia. Para esto me gustaría definir, digamos que dos tipos. Yo le llamo código cerrado y código abierto. La diferencia entre código cerrado y abierto, pues es realmente, del lado de código cerrado, son plataformas desarrolladas por empresas externas, que pues bueno, realmente estas plataformas contienen ciertas patentes. Usualmente es un código cerrado. Realmente se complica muchas veces la conectividad entre aplicativos, dado que la universidad muchas veces puede contratar o puede adquirir plataformas o aplicativos que vienen de distintos fabricantes de software. Muchas veces el poder hacer esta integración o que estas dos plataformas que manejan la información del estudiante, muchas veces el costo de esta integración entre plataformas es bastante alto. Por otro lado, el código abierto. Son plataformas tal vez un poco menos seguras como tal, pero son plataformas desarrolladas por áreas específicas dentro de las universidades o dentro de estas instituciones. El código abierto realmente te permite el poder tener aplicativos que puedan tener un fácil acceso a la información recolectada del alumno. Y por otro lado, aparte de la digital, necesitamos entender el tema físico, el hardware. Y estos realmente son los periféricos que te permiten poder, los periféricos y el hardware que te permite la captura y la autenticación de la identidad del alumno y el manejo de la información como tal. Los componentes básicos de esto pueden ser lectores, servidores, impresoras, consumibles. Y realmente la selección de los periféricos es muy importante, ya que estos permiten poder contar con la captura y la autenticación de la identidad del alumno. Em, entonces, pudiendo comparar lo que se tiene por parte del alumno contra lo que realmente se tiene registrado por parte de la universidad. Aquí sí me gustaría como definir un poco. Existen ciertas tecnologías, viejas tecnologías o de baja seguridad, que usualmente son ofertadas en el mercado, que son funcionales, son muy económicas, pero tienen sus limitantes en el tema de la seguridad. Y realmente, como no cuentan con una inversión de desarrollo de tecnología, no se pueden adaptar a plataformas digitales actuales. Por otro lado, existen periféricos con tecnología nueva que son desarrolladas, que cuentan con con una inversión en ingeniería, una inversión de desarrollo, que son de alta seguridad. Estos son funcionales y la mayoría al día de hoy tienen un uso muy intuitivo. Se adaptan a plataformas y tecnologías actuales, resuelven necesidades actuales, son muy seguros y realmente se adaptan también a plataformas que te permiten ejecutar procesos de automatización. ¿Cuáles son las barreras que me ha tocado visualizar en estos 23 años de experiencia que tengo trabajando con universidades? Pues bueno, de entrada, el tema de la corrupción. Sí me ha tocado muchas veces donde, pues bueno, hay ciertas áreas encargadas de adquirir tecnología, realmente seleccionan un proveedor o a una tecnología específica por conveniencia. Entonces, esto pues genera un cierto problema, porque muchas veces esa selección de ese proveedor o de esa tecnología como tal viene a afectar a la universidad y a lo mejor la visión que tendría en inversión de tecnologías a futuro.
Por otro lado, la falta de conocimiento de tecnologías actuales. Hay muchas universidades que, pues bueno, tienen ese hambre de poder obtener o estar, eh, digamos, al día con el tema de las tecnologías, pero hace falta un área que se encargue de tener esta investigación de lo que hay alrededor. Y pues bueno, es importante que ciertas áreas sepan hacia dónde va dirigida el tema de la identificación como tal. Otro de los casos que me he encontrado es, existen muchas veces intereses políticos o conveniencia de áreas, y me ha tocado estar lidiando con dos áreas que realmente quieren avanzar, pero realmente internamente no se pueden poner de acuerdo. Y es que, pues bueno, el tema político realmente interviene en la toma de decisión. Para finalizar, ¿cuál es la oferta que realmente tiene HID con todo esto? Pues bueno, al día de hoy nosotros contamos con un gran portafolio de impresoras. Que nos pueden permitir adaptar a las necesidades y presupuestos de los usuarios, o de las universidades como tal. Somos el único fabricante que cuenta con soluciones, y tenemos realmente soluciones de plataformas en la nube para automatización de procesos. Tenemos integración con plataformas de control de acceso, dado que, pues bueno, nos identifican mucho por el lado de control de acceso. Al día de hoy, como fabricantes, hemos tenido todo ese acercamiento con muchas plataformas de control de acceso en el medio, donde, pues bueno, nosotros como fabricantes nos ponemos de acuerdo, integramos plataformas tanto de impresión de tarjetas como del lado de seguridad con el lado de control de acceso, y desde las mismas plataformas podemos emitir una identidad segura. Y por último, el desarrollo de soluciones que nos permite a los alumnos emitir credenciales de forma autónoma a través de kioscos. Y esto viene a complementar todo lo demás. Pues bueno, creo que me despido con esto, creo que cedo la palabra. Les agradezco mucho el poder estar, digamos, eh, teniendo su atención un momento. Muchas gracias, doctor Hugo. También una muy aleccionadora conferencia que además complementa excelentemente la primera porque es un tema diferente pero en la misma temática y son las credenciales y la identificación de toda la comunidad universitaria en el campus y por fuera del campus, ¿no? Porque hay servicios que también se ofrecen fuera del campus. Ya Claro. tenemos tiempo de ahondar en varios de estos asuntos, y también qué hace HID. Bueno, yo creo que podemos dar inicio a nuestro panel. Mm, Tengo algunas preguntas, imagino que de pronto la audiencia también tendrá las suyas. Entonces me gustaría invitar al doctor Hugo, al doctor Virgilio y a la doctora Daniela al panel. Sobre todo, pues me gustaría darle la palabra primero a la doctora Daniela, para que de pronto nos aclare y nos responda algunas preguntas que quedaron en salmuera. Uno como profesor universitario, doctora Daniela, tiene ciertas aprensiones hacia todo este mundo de las credenciales. Por ejemplo, cuando abrimos un concurso universitario para que entren nuevos profesores, pues siempre pensamos que puede haber fraude en los diplomas que se presentan y a veces se llaman a facultades de otras universidades en otras latitudes para corroborar esos títulos. Cuando recibimos las calificaciones de nuestros estudiantes, pues nosotros las ingresamos en unos sistemas, pero no sabemos de ahí en adelante qué riesgos de autenticidad puedan tener y de alteración. Hugo nos hablaba de la corrupción, el fraude, que es un flagelo en todo nuestro hemisferio y entonces pues uno siempre tiene estas aprensiones de cómo mejorar, blindar todas estas credenciales, todo este mundo de la identificación, de los títulos universitarios, de las calificaciones. Entonces, a mí me gustaría pues hacer algunas preguntas
que tienen que ver con la integración tecnológica, cómo estamos en eso, la seguridad, la autenticidad, también sobre la estandarización regional y también hablar un poco de esas credenciales inteligentes, qué valor agregado tiene, como nos acaba de relatar Hugo, y el futuro de esta verificación de credenciales. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cuáles son los principales obstáculos que se enfrentan hoy en día las universidades en nuestra región, en Latinoamérica, para modernizar sus sistemas de emisión y gestión de credenciales? Doctora Daniela, por favor. Bueno, muchas gracias Juan Carlos por la pregunta y por poder empezar con esta discusión. Súper interesante y lo felicito tanto a los colegas, a Virgilio como a Hugo, por las exposiciones que hicieron previamente. Yo creo que ordenaría la respuesta en dos grandes partes, una que sería especialmente en lo conceptual desde el punto de vista de la universidad en cuanto al respaldo, título físico o digital, pero primero el respaldo que tiene realmente ese título, ese valor, ese fundamento, que ahí tenemos un gran tema. Y después sí la segunda parte, que sería pasando a que fuera en un formato o de microcredencial o el que corresponda y su seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Yo estoy en Uruguay, en Montevideo, ahora en febrero, justamente el 10 y el 11 de febrero, se realizó una cumbre impulsada por UNESCO con el tema de, especialmente la propuesta era partes interesadas en microcredenciales en América Latina y el Caribe, preparando el escenario. Entonces, ahí es donde me refiero a lo conceptual. No estamos aún en América Latina globalmente alineados en este formato de estudios y en este formato de microcredenciales. Sí hay mucha experiencia, sin duda, en el norte, en lo que es Estados Unidos o América del Norte en su globalidad, y lo mismo en Europa, que ya han hecho un camino en ese caso. En esta cumbre que se realizó en febrero, nos llegamos a dar cuenta de que cada país tenía una definición diferente de lo que implicaba una microcredencial y cuándo certificaba o no una microcredencial. Por eso hablo de lo conceptual y qué es lo que estamos certificando primero en cuanto al contenido específicamente que estamos avalando que tiene ese estudiante, ese docente o esa persona que se está preparando en determinadas áreas. En esa propuesta estuvo presente, bueno, convocado obviamente por UNESCO, universidades de toda Latinoamérica, estuvo presente el BID, estuvo presente la CAF, estuvo presente CEPAL, OEI, ACNUR, etcétera, incluso hasta proveedores privados de MOOCs, como para poder decir, bueno, ¿en qué estamos y cómo definimos? ¿Es realmente la microcredencial la acreditación de determinadas habilidades y competencias que la persona adquiere en un ámbito interno, formal, en la universidad o externo, y eso se certifica? Bueno, esa definición me parece que es la primera, y después viene atrás justamente esto otro que sin duda es el tema de la seguridad y de confiar en que lo que se está indicando coincide con el expertise que esa persona indica tener. De hecho, los títulos, y tal como mencionaba Hugo, han empezado en papel. Cada país tenemos también nuestra legislación. Por ejemplo, en nuestra universidad el cartón tiene que tener determinado tipo de gramaje, con determinada marca de agua, con determinado sello en relieve, con determinado formato, y lleva todo un proceso previo a que se pueda imprimir y previo a las firmas de rectores, decanos y estudiante en sí mismo. Lógicamente eso, y lo que se comentaba también en esta cumbre, y bueno, uno empieza a juntar cartoncitos, ¿no? Dicho de una forma un poco de entrecasa,
pero ¿cómo hacemos para que todos esos cartoncitos lleguen a determinados lugares? O sea, estamos en un mundo globalizado donde yo me puedo estar presentando para competir en un puesto o en un área de trabajo en China y estoy en Uruguay. Y yo no le voy a mandar todo esto, que además es la única versión que tengo, que además las universidades en general indican que no se vuelve a emitir ni a imprimir. Sin duda, el poder centralizar toda esta información, toda la hoja de vida, toda la historia de vida académica de una persona desde un sistema como estamos hoy, como decía hoy inicialmente también el doctor Virgilio, estamos en la cuarta ola, ¿no? Si nos referimos a Toffler como habla de la evolución de la humanidad en estas distintas olas, en la ola de la información, sin duda eso nos ayuda a poder decir, Daniela González en China, a ver cuál es su historia. Empezó desde tal año a tal otro y tiene esto, esto y esto, y está certificado por todas las universidades y para cada universidad, si esto implica un crédito y un crédito implica tantas horas de trabajo en esa unidad curricular o en esa asignatura o en esa área de conocimiento, más tanto tiempo extra y demás. Entonces creo que es como que hay que unir las dos y creo que en América Latina estamos justamente en este momento de, bueno, somos las partes interesadas, las universidades vemos que vamos por ese camino, que necesitamos ir por ese camino porque además las personas lo necesitan, porque son ciudadanos del mundo y porque todas las generaciones, desde las que están actualmente a las que van a venir, son ciudadanos del mundo y necesitan poder rápidamente presentar y demostrar eso. Y por supuesto, atrás de esa información viene la seguridad y la certeza de que esa información está resguardada. Vendrá en otro momento de discusión, bueno, ¿qué pasa si el proveedor es A, si es B, si es C? ¿Cómo se transfiere? ¿Cómo ahí tenemos un NTF o no? ¿Cómo pasamos por un blockchain? ¿No? Ahí se abre ya una tercera pata, ¿no? en la discusión. Eso como inicialmente por donde lo veo yo. El área primero conceptual de cómo vamos a hacer para certificar y decir esto equivale a esto y luego sí la parte de seguridad y finalmente los proveedores o las distintas ofertas que hay en cuanto a esa propuesta. Muchas gracias, profesora Daniela. No sé si Virgilio o Hugo quisiera intervenir. Virgilio, por favor, sigue. Claro, muchas gracias. Y muchas gracias, Daniela. Bueno, continuando con los desafíos en las instituciones de educación superior, hay desafíos internos y también desafíos externos. Con respecto a los desafíos internos, muchas veces es la resistencia al cambio que puede darse dentro de la misma universidad por una desconfianza en la digital, pero la desconfianza muchas veces se basa por desconocimiento, pero a veces también por la generación. Porque veamos, los tomadores de decisiones de las universidades, por lo menos en mi país, las universidades privadas comenzaron allá por el 1981-82. Quiere decir que sus fundadores andan en promedio en 80 años. Por lo tanto, estos tomadores de decisiones, el mundo digital le genera desconfianza y es comprensible, pero ahí donde viene la alfabetización digital, el ROI que puede tener también entrar al mundo de las credenciales digitales, porque siempre hay una oportunidad, ¿verdad? Así que otro desafío interno puede ser en universidades, la infraestructura tecnológica que tienen limitada. Muchas universidades tienen en sus sistemas académicos sistemas legacy o legados. ¿Qué significa eso? Que fueron allá hace 15 o 17 años, se creó un sistema que el proveedor ya no está, lo tomó, se creó un área de IT donde vino el programador y empezaron a hacer remiendos. Y esos sistemas son incompatibles con las nuevas tecnologías necesarias, como el blockchain o las APIs modernas. Esos son desafíos internos. Y así vemos desafíos externos que tienen las instituciones de educación superior. Bueno, los marcos legales desactualizados también que podamos tener a través de los ministerios de educación. Eso es importante que exista una normativa que permita a las instituciones de educación superior poder cumplir con esta nueva ola, como le decía Daniela, que nos permita a nosotros ayudar a nuestros estudiantes en su movilidad y en su trabajo, porque la verificación de credenciales debe de ser algo muy ágil. Por lo tanto, estos desafíos internos y externos están, pero lo importante es invertir en capacitación, en formación. Hay que evangelizar a las instituciones de educación superior
a los tomadores de decisiones a nivel de gobierno en que las credenciales digitales han venido. Así que el problema no es tanto tecnológico, sino que es de voluntad, porque una IES que no se adapte está condenada a salirse del mercado global. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Virgilio. Me gustaría, si Hugo no tiene un comentario al respecto, hacer otra pregunta. Y ese, bueno, Hugo sí tiene un comentario. Sí, por favor, Hugo. Sí, es solamente complementar. Gracias. Coincido con Virgilio. Realmente tenemos factores internos y externos. Creo que en la presentación lo mencioné. Del lado interno, sí, hay mucha resistencia en cambio. Y el tema es que la tecnología avanza tan rápido que muchas veces las mismas universidades no saben en dónde invertir. Esa es una. La otra, y es que algo que he notado, y es que también la persona, digamos que como tal, tiene ciertos intereses, o sea, las áreas tienen ciertos intereses en específico. Entonces, muchas veces las mismas universidades no pueden avanzar a adoptar una tecnología actual por los mismos intereses que se tienen actuales. Y del lado externo, digamos que yo veo dos cosas. Una, el tema de la tecnología. Si bien hay mucho avance en el tema de la emisión de un documento, pero creo que no va a la par el tema de la autenticación como tal. No existen muchas veces los periféricos o el producto específico para poder autenticar una identificación digital como tal. Si bien en algún momento yo visualizo que el tema de la identidad va hacia allá, el tema de la identificación física como tal continúa. Al menos visualizamos entre 10, 20 años todavía el uso. Entonces, por el momento, el uso de una identificación digital va a seguir siendo el complemento de algo físico como tal. Otro punto que he notado es que hay una falta de estandarización. Si bien hay muchos fabricantes que han estado invirtiendo en tecnologías digitales, al día de hoy no hay una entidad en específico que pueda decir esta identidad digital a nivel global o a nivel región es válida. Inclusive dentro de los mismos países hay muchas universidades que no pueden tener, digamos que por tema, de nuevo, nos regresamos al tema de persona, no pueden tener esa misma, digamos, estandarización, dado que a lo mejor hay ciertas, inclusive el tema monetario creo que también se vuelve ahí un tema importante. Hay muchas universidades que están avanzando porque tienen el dinero para poder invertir en una tecnología actual, cuando hay muchas universidades autónomas de gobierno y demás que pues, realmente dependen de un fondeo gubernamental o un tema federal, donde invierten conforme a ese presupuesto asignado en el año y muchas veces no avanzan al mismo nivel que una universidad privada. Entonces, un poco como complemento. Muchas gracias, Hugo. Sí, ustedes han tocado temas muy álgidos y han tocado los temas que voy a preguntar un poco, pero a mí me interesa el tema de la seguridad. Y me interesa el tema de la seguridad por varios motivos. ¿Y qué se puede implementar en nuestras universidades en América Latina? Obviamente con las restricciones presupuestales que tienen las universidades públicas, obviamente con esa limitación del mercado de estudiantes que estamos viendo y que está haciendo que las universidades privadas sufran con las matrículas y las inscripciones de estudiantes, y hay menos recursos también en las universidades privadas en los últimos años. Y el tema de seguridad de estas credenciales sigue ahí. Y hay también un tema cultural, diría yo, y es que estamos con esa tradición española todavía muy anclada del sello, el lacrado, la firma, el papel. El notario en
nuestros países es una figura central que también está en el paleolítico, ¿no? Todavía tenemos notarios que no tienen absolutamente nada digitalizado en muchos de nuestros países. Entonces, la pregunta para Virgilio y después obviamente para Daniela y para Hugo es... Bueno, ¿qué implementamos en América Latina con esas taras un poco culturales que tenemos? ¿Qué implementamos con el poco dinero a veces que podemos tener en nuestras universidades? ¿Qué es lo viable, mejor dicho? Virgilio. Ok, ¿me escuchas? ¿Me puedes confirmar? Sí. Sí, perfectamente. Veamos. Sí, el tema presupuestario es muy importante para una implementación y la seguridad y la autenticidad en esta era digital, en especial en las credenciales digitales. Bueno, veamos. Podemos utilizar diferentes tecnologías o estándares. Tenemos un estándar como el que les mencionaba, el W3C, que son las credenciales verificables, y tenemos el blockchain. El blockchain actúa como un notario digital, como tú más o menos lo mencionabas. Cada título se registra en un bloque cifrado que está vinculado al anterior. Entonces, para falsificarlo, habría que hackear todos los bloques de la misma red al mismo tiempo. Entonces, esto es muy complicado. El blockchain es la tecnología que le da soporte a las criptomonedas. Cuando hablamos de blockchain, no pensemos en una moneda digital. Miremos en ese bloque que nos permite tener inmutabilidad. Pero este blockchain será demasiado caro para implementarlo en las universidades. Bueno, depende del tipo de blockchain. Hay blockchain propios que tú puedes crear dentro de tu centro de datos, pero esas soluciones te van a salir caras, alrededor de 50,000 a 80,000 dólares. Pero hoy en día hay un blockchain como servicio. Entonces nosotros podemos reducir drásticamente el presupuesto necesario para poder implementar una red blockchain como un servicio en la nube. Y aquí es donde vienen los paradigmas, porque una organización que gaste todavía en centros de datos locales, que tenga sus servidores y esos generan costos muy altos como aire acondicionado específico, no un mini split, personal, una instalación. Esos son costos muy altos que mejor te los llevas como un servicio a la nube. Así que el blockchain puede adquirirse también como un servicio a la nube. Pero ahí viene tal vez una pregunta que puedan hacerse ustedes. Ok, ¿qué pasa si la universidad desaparece? ¿Van a desaparecer los títulos en esta red blockchain? No, porque el blockchain es descentralizado. Los datos no están solo en algún servidor de una universidad, sino en miles de nodos. Entonces, esto hace que si incluso la institución cierra, el título sigue siendo verificable. Es como si nuestros diplomas estuvieran guardadas en 1,000 bibliotecas a la vez. ¿A través de qué? Como está haciendo la norma europea, a través de wallets que andamos en nuestros dispositivos móviles. Le doy la oportunidad a otros panelistas. Muchas gracias. Gracias, Virgilio. Daniela, por favor. Sí, coincido con lo que comentaba Virgilio acá, y creo que no sé si había sido él o había sido Hugo, el que habían mencionado hoy la evangelización, ¿no? Es ese paso a paso cada vez que viene un cambio que realmente lleva el tiempo para poder ir y demostrar ante las resistencias naturales que aparece ante lo nuevo, cómo poder seguir avanzando, porque si no quedaríamos estancados en lo mismo. Esto cada vez es más rápido porque la evolución de lo que va apareciendo cada vez se da en momentos más cortos en la historia de la humanidad. Yo creo que el tema es cómo ha hecho Europa o cómo trabaja Europa, que en algunos casos deberíamos mirar algunos ejemplos. Cuando se define hacer en 2010 que entre en vigencia el sistema Bolonia, donde los créditos ETCS funcionan de determinada manera igual para todos los países, bueno, es algo que nosotros en América Latina todavía nos cuesta eso de homogeneizar. De hecho, si lo contamos, en Argentina, por ejemplo, un crédito equivale a 20 horas, en Uruguay equivale a 15, en Colombia equivale a 25, y no logramos unificar eso, que es fundamental para que esta metodología que va a estar unificada, y tal como decía Virgilio, y yo lo había comentado en la vez anterior, ¿quién es el proveedor de esa diploma o de ese título? Ese proveedor puede desaparecer, así como puede desaparecer la universidad, pero no desaparece la historia de vida que está guardada en determinada nube y en determinado
formato independiente de esa persona. Pero necesitamos esto primero, la parte conceptual, donde coincidir que utilicemos una misma normativa o por lo menos nos ajustemos a determinada normativa desde las propias universidades. Y también la diferenciación que hay, que comentaba Hugo, entre privadas y públicas es muy importante. Yo en mi experiencia he estado tanto en públicas como en privadas. Y es bastante más lento el trabajo en públicas, dependiendo del país también, porque lleva toda una serie de burocracia capaz y de determinada legalidad que hay que ir llevando, que lo que implica la privada. También depende de cómo funciona el Ministerio de Educación de cada país. En Uruguay, por ejemplo, el Ministerio de Educación no tiene injerencia sobre las universidades públicas de Uruguay, sí sobre las privadas, pero no sobre las públicas. Pero esto no es así, por ejemplo, en Argentina o en Colombia. Cada Ministerio de Educación tiene también su normativa y eso también complejiza. O sea, que de repente en algún momento sería una buena propuesta decir, bueno, a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo funcionan los ministerios de educación? ¿Cómo funcionan las universidades privadas? ¿Sobre qué normativas y cómo las públicas? ¿Y qué implica una pública o una privada en un país o en otro? En Brasil, por ejemplo, una universidad privada tiene un valor muy por debajo de lo que es una universidad pública. Y es muy complejo llegar y entrar en la universidad pública en Brasil. Y es algo de un estatus muy especial. No así con la privada. Y este tipo de matices se da en todos nuestros países. Entonces creo que nos falta también decir, bueno, tenemos una línea común o una base común para poder dar el siguiente paso. Si no es como que venimos siempre en que, bueno, para mí es esto, para mí es lo otro, y por eso no logramos unificar esos criterios. Y creo que vamos en ese camino. Muchas gracias, Daniela. Hugo, ¿quisieras acotar algo? Sí, solamente como complementar. Es más, eh, digamos que transmitir un poco la experiencia que he visto. La pregunta realmente fue hecha hacia el cómo logras que una universidad por tema presupuestario pueda adquirir tecnologías de punta. Una de las cosas que he visto que funciona, y pues bueno, creo que pues lo pudiera mencionar, es que las mismas universidades puedan invertir en áreas o creen áreas o departamentos que puedan tener capacidad de desarrollar las mismas plataformas. Aquí pasan dos cosas. Una, las mismas universidades generan esta experiencia en sus alumnos, donde los mismos estudiantes pueden estar visualizando, dado que son nuevas generaciones, pueden estar visualizando las tecnologías actuales, puedan estar, digamos que, enfocados en una tecnología que realmente les transmite más confianza que a una generación anterior. Esa es una. Y la otra es la misma universidad, al crear estos departamentos, tiene cierta posibilidad de tener ahorros que permitan poder asignar presupuestos en adquirir tecnologías que vienen a complementar todas estas, todo este desarrollo que se puede tener. Entonces, de esa manera he visto que muchas universidades puedan estar adquiriendo tanto periféricos, tanto tecnología, sin necesidad de desembolsar tanto. Uno entiende que cuando contrata una empresa externa que viene a generar un desarrollo customizado, eso se cobra por horas. Y dependiendo del país, bueno, al menos en general, la hora de desarrollo es muy cara. Entonces, ese ahorro que se tiene al no estar metiéndole dinero fuera de la universidad viene a poder, digamos que, a generar que la misma universidad pueda tener presupuesto para adquirir eso. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Virgilio, en su charla, en su conferencia, nos mostró esos procesos de integración entre países sobre estos temas, estandarización. Nos mostró el caso muy interesante de Europa y Brasil. Y Daniela retomó también este tema que me parece fundamental,
con un problema que tenemos también en nuestro hemisferio, y es que a pesar de que hemos intentado procesos de integración político-económico, no hemos logrado que lleguen a lo que es la Unión Europea, y creo que no lo lograremos en el corto o mediano plazo. Mi pregunta es, en este tema, ¿qué pueden hacer nuestras universidades para que haya como un diálogo entre ellas? Qué pueden intercambiar? ¿Qué se puede hacer para que no haya ese recelo que hay a veces entre nuestras universidades e incluso nuestros países? Si quieres, Hugo, podemos comenzar contigo. Gracias. Em, Creo que de forma externa, por el lado comercial, creo que algo que pudiera hacer falta es la creación de ciertas entidades formadas por distintas personas de distintas universidades, que puedan realmente tener este diálogo para poder establecer la dirección hacia dónde se quiere ir, al menos en cierta región. Digamos que el atender o crear congresos que realmente vengan a decirles a las mismas universidades hacia dónde dirigirse, cuáles son los estándares. Creo que eso es algo importante, y al día de hoy sí lo hay. Existen muchos congresos, existen muchas, digamos que afiliaciones, donde las mismas universidades año con año se reúnen, empiezan a hablar sobre cada uno, qué es digamos que sus buenas actividades, sus malas actividades, qué es lo que les funciona, qué es lo que no les funciona. Y a final de cuentas, digamos que sacan ciertos estándares, pero no definen algo que les pueda funcionar a todos. Creo que si pudieran empezar por ese lado, pudieran tener un muy buen resultado. Gracias, Hugo. Isabel creo que prendió su cámara y quiere decirnos algo. No, nos faltan solamente 10 minutos para finalizar. Entonces, continúa. Perfecto. Ya casi tenemos todas las preguntas, pero pues, voy a seguir con Daniela y después por último con Virgilio con esta pregunta que engloba un poco esta estandarización en nuestro hemisferio, entre países, qué se puede hacer de común. Entonces, Daniela, tú tienes los micrófonos. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Sí, siguiendo un poco con lo que plantea Hugo, yo creo que así como en otros temas se logra unificar y armar una red, por ejemplo, está la red de rectores y rectoras en sostenibilidad. También impulsado en su momento fue por UNESCO y se suman universidades, tanto públicas como privadas, de Latinoamérica. Y se empieza a trabajar sobre una línea concreta que es la sostenibilidad para las universidades latinas. Si bien no están todas, ya hay un grupo muy amplio de rectores y rectoras que representan a cada una de estas universidades. Yo creo que eso es fundamental. Alguna organización es la que dispara la necesidad, hace la convocatoria y de pronto lugares muy reconocidos como puede ser UNESCO, como podría ser la Organización de Estados Iberoamericanos, como podría ser CEPAL o cualquier otro. En este caso pasaría exactamente lo mismo. Bueno, ¿cómo podemos pasar a tener y mantener una red de universidades que se van alineando a lo que son las credenciales digitales con la seguridad y con todo la implementación que eso implica detrás de esa parte, ¿no? Creo que eso es fundamental y que tiene que nacer desde algún lugar donde haga esa convocatoria y se cree y nazca esa red. Después irán sumando los demás y es un poco los procesos que se han dado siempre a nivel universitario. Y la parte de estandarización de alguna manera después va cayendo dentro de ese formato convocado a nivel de red. Creo que eso es fundamental. Y fundamental el hecho del trabajo en conjunto, y vuelvo a insistir, entre público y privado. No, es muy distinto porque cada uno maneja presupuestos y maneja fondos desde distintos lugares. Sin embargo, yo creo que el tema de conseguir el presupuesto va en un segundo lugar y se consigue si están alineados conceptualmente en que ese es el camino.
Creo que esa parte se puede resolver mucho más fácil que el que primero se llegue a acordar en ir en determinada línea. Entonces, creo que lo importante es generar la red de universidades de Latinoamérica en búsqueda de dar el paso hacia las credenciales digitales. Muchas gracias, Daniela. Virgilio, Bien. cuéntanos. Muchas gracias. Continuando con la interoperabilidad y la estandarización, pues bien, la movilidad estudiantil y laboral es importante. Y sin la interoperabilidad, cada empleador debe de llamar a cada universidad para garantizarlo. Y eso tiene costos y demoras. Entonces, ¿cuál es el papel de las universidades aquí? Lo podemos ver en tres grandes pilares. Primero, adoptar estándares abiertos, como lo que hemos hablado en estas ponencias. Segundo, participar en consorcios regionales, porque eso nos va a permitir a nosotros definir metadatos comunes que acompañan a las credenciales. Y tercero, impulsar convenios bilaterales. ¿Para qué? Porque, como lo decía Daniela, esto nos va a ayudar a tener una confianza mutua entre los principales actores, ministerios, colegios de profesionales, universidades. Muchas gracias. Gracias, Virgilio. Tú tocas un tema fundamental y es ese valor agregado. Es decir, para que una universidad llame a otra por teléfono o mande un correo que nunca va a ser contestado, tratando de verificar un título, simplemente para dar un ejemplo muy prosaico, me gustaría saber cuál es el valor agregado para los estudiantes que se les puede dar. Algo nos habló Hugo de eso en su conferencia. Y también cuál es el valor agregado o los beneficios para los empleadores. Es decir, para ese mundo externo y qué pueden sacar de provecho los estudiantes y qué pueden sacar de provecho la comunidad universitaria en general también y qué puede sacar de provecho pues todo el mundo externo, especialmente empleadores. Si quieres, comenzamos contigo, Hugo. Perfecto. Bueno, ¿qué esperan los estudiantes con respecto a sus credenciales y a todo su quehacer, a toda su vida? Esperan esto. El mundo de ellos está en los smartphones también. El smartphone no la marca, sino la movilidad que representa. Entonces, ¿cuál es ese valor agregado para ellos y para los empleadores? Bueno, lo que sucede es que en Estados Unidos el 65% de los empleadores están contratando en competencias basadas en habilidades, en estos badges o microcredenciales y expedientes digitales. ¿Por qué? Porque verificar una credencial digital tarda menos de 10 segundos y el costo es cero con lo que sucede en Estados Unidos. Pero ¿cuál es el formato normal en Latinoamérica de la verificación de esa credencial para un estudiante o un empleador? Lleva días y en promedio puede costar en unos 30 o 50 dólares por diploma físico apostillado. Entonces, esos son los beneficios que esperan los estudiantes, los empleadores y los diferentes stakeholders en todo este mundo de las credenciales universitarias, doctor. Gracias, Virgilio. Daniela, por favor, tenemos muy poco tiempo, sería muy corto y después terminamos con Hugo. Sí. Muchas gracias. Yo sigo con el tema de la parte conceptual y creo que algo que tú mencionaste, Juan Carlos, fue justamente la confianza. Creo que el valor agregado en esto es la confianza para el estudiante, la confianza para la industria, el área productiva que va a contratar a esa persona, la confianza para las universidades. Creo que la clave está ahí, confiar en el sistema. Y eso se logra con la evangelización y con el transcurrir del tiempo, pero fundamentalmente generar esa confianza en la nueva propuesta. Gracias. Gracias, Daniela. Hugo, por favor. Buenísimo. Bueno, creo que pudiera coincidir con Virgilio. Creo que el mundo está buscando que todo se mueva hacia el tema del celular en algún punto. Desafortunadamente, pues bueno, si bien en Europa se ha avanzado, digamos que es la región más avanzada con el tema de la emisión de un documento como tal, una identidad basada en el celular. Al día de hoy, digamos que como complemento, viene a ser funcional. Eh, pero nosotros como fabricante visualizamos todavía la emisión del documento como tal, como algo que no va a desaparecer ni siquiera a un mediano o largo plazo. Si bien todo se vuelve más sencillo de esta manera,
El contar con un documento que pueda ser validado y demás, no existe hasta que ahora sí que hasta que se pongan de acuerdo entre gobiernos, entidades, para el tema de la verificación y la identidad, porque inclusive, lo mencionaba Virgilio, en Europa se tiene un método de autenticación, en Brasil se tiene un método de autenticación, en Estados Unidos hay un método de autenticación, pero no hay un estándar como tal. Esto permite, o más bien deriva a que los mismos pasaportes físicos se emitan. Si existen también los pasaportes virtuales, hablando un poco más global, el tema del pasaporte físico no se va a desaparecer en un muy buen rato. Si bien es una muy buena manera de visualizarlo, creo que todo va dirigido hacia el tema digital, pero al menos en 10, 20 años, 30 años, todavía el tema físico va a seguir emitiéndose. Muchas Gracias. gracias, Hugo. Bueno, ya nos toca ir cerrando el panel. La verdad, yo aprendí mucho. Vivo en el mundo universitario y no sabía y no conocía de esto, a pesar de que sí tengo mis temores, mis aprensiones, tengo mis reparos, mis dudas sobre todo esto de las credenciales, y no sabía a lo que podemos llegar y lo que se ha hecho ya. Entonces, para mí ha sido muy aleccionador todo lo que ustedes han hablado. Quiero agradecerle a HID y también a Isabel Torres que organizó este tema, pero me gustaría preguntarles cuál sería esa pregunta que quedó en el tintero o que tratamos muy tangencialmente para otros webinars o para otros congresos, conferencias. ¿Cuál fue el tema que nos quedó en el tintero? Daniela, por favor. Bueno, yo siguiendo con lo mismo que he planteado desde un principio, creo que es el que cada país pueda poner sobre la mesa qué es lo que busca y sobre qué normativas trabaja. Creo que las normativas y las ordenanzas son fundamentales para poder alinear esto en consecuencia. Entonces creo que el siguiente paso podría ser, bueno, cómo alineamos normativas y ordenanzas en cada país. Gracias, Daniela. Hugo, por favor. Justo creo que Daniela me ganó. Creo que un siguiente tema pudiera ser ese, el poder, inclusive el cómo lograrlo, el cómo pudiéramos visualizar el poder ejecutar eso. Gracias, Hugo. Bueno, comenzamos con Virgilio y vamos a terminar con Virgilio. Virgilio, por favor, gracias. Muchas gracias. Para mí sería tal vez ver un caso de estudio práctico, cómo una universidad de XYZ puede iniciarse en este mundo de las credenciales, ¿verdad? Como un caso de estudio, por ejemplo, todo parte de una decisión estratégica que debe estar alineada al plan estratégico de la institución. De ahí se parte con la creación de un comité multidisciplinario. De ahí se parte de las tecnologías que se pueden implementar, de los marcos normativos, de los presupuestos requeridos, de la comunicación con los ministerios. Entonces, podríamos ir viendo tal vez un caso de estudio de cómo ir definiendo esos grandes pasos en una universidad de XYZ. Muchas gracias, Virgilio. Bueno, vamos cerrando este webinar muy interesante. Quiero agradecer la gentil invitación de HID y la organización de Isabel Torres y a nuestros colegas Daniela González, Hugo Treviño y Virgilio Reyes. Muchas gracias por estas palabras tan interesantes y esta información tan buena que nos proveyeron hoy. Isabel, ¿quisieras decir algo? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todos por su activa participación en este importante diálogo. En Limitless Media estamos realmente inspirados por la riqueza de las ideas compartidas, la profundidad de las discusiones y el compromiso palpable de cada uno de ustedes con la innovación y la seguridad de educación superior. Les deseamos un excelente resto de jornada y esperamos tener la oportunidad de seguir colaborando con ustedes pronto. Hasta pronto. Un Cuídense, placer. feliz día. Chao, Gracias. chao. Gracias.